la semana. Vamos con Oriente Medio otra vez, como no puede ser de otra manera. Sí. Esta semana muy cargada tanto en Ucrania como en Palestina y hablando como tenemos que hacer, ¿no? De este conflicto hasta que bueno, pues la cuestión se calme un poco. Por ahora está lejos de ello y de hecho el tema de hoy Líbano nos anticipa que la situación está desplazando incluso el interés de Israel desde el sur hacia el norte y muy pronto hasta tengamos que hablar aún más de la región por el norte. Bueno, porque de hecho, en realidad tenemos este mapa de Gaza, porque todo gira, ¿no? Evidentemente la regionalización gira en torno al conflicto en el territorio palestino de Gaza, pero tenemos que hablar también de lo que sería ahora mismo esa frontera norte de Israel, ¿no? La frontera con Líbano. Voy a alejar de hecho un poquito el mapa, Ale, por si quieres contar resumidamente qué es lo que ha pasado, por qué hablamos de esa nueva escalada de tensiones entre el Líbano e Israel. Bueno, pues claro, vamos a empezar porque ya sabéis que desde que se dio los ataques de Hamas el 8 de octubre hemos visto cómo el eje de la resistencia por toda la región empezó a dar respuestas mucho más claras, mucho más contundentes que las que se habían dado durante estos últimos años, ¿no? Que habían sido más bien intentos, ¿no? O amenazas de intervenir en el conflicto. Esa intervención se ha dado con ataques desde Siria, Irak, Yemen y Líbano principalmente. Pero el de Líbano es el frente más importante porque es el que tiene frontera con Israel. Desde el principio, la intensificación de los ataques, pues en lugar de llegar solo hacia los buques en el Mar Rojo, que ya de por sí es grave, ¿no? O a las bases estadounidenses en Irak y Siria, que también es grave, o incluso a los altos del Golán, desde Líbano lo que se logró fue que decenas de localidades del norte de Israel fueran evacuadas por el riesgo que suponía esta escalada belicista, ¿no? Pero la cuestión se trataba básicamente que Israel estaba atacando Gaza y de hecho después llegó esa invasión de Gaza, que fue escalonada, pero fue completa, porque ya hemos visto que después han ido a Han Yunis y ahora estamos ya hablando de Rafah y toda esta zona. Entonces nos encontramos con que Hezbollah va a seguir atacando y va a seguir lanzando estos misiles, distintos elementos de facciones palestinas como la propia Hamas o Yihad Islámica han tenido presencia en los campos del sur del Líbano y todo esto ha resultado en una respuesta constante entre Israel y Hezbollah con ataques, como digo, también por parte de facciones palestinas en Líbano, pero que parecía que, bueno, pues podía estar más o menos controlada porque desde el principio Israel planteó una invasión a gran escala de Líbano y desde Hezbollah se hablaba de responder con una guerra completa sobre Israel. Y nada de esto ha ido ocurriendo por intento de mediación, bueno, de Irán y Estados Unidos, que son dos países que ahora mismo no quieren una guerra regional. Pero poco a poco se van dando pasos hacia ella. Es decir, lo que se está consiguiendo es ganar tiempo y estrategia, capacidades, preparación, pero tanto Irán como Hezbollah han dicho que están dispuestos a ir a la guerra. Estados Unidos está un poco harto por lo que se está filtrando, ¿no? de Israel y de Netanyahu concretamente, pero aún así también parece que no va a dejar solo a su aliado, al menos siendo uno tan estratégico como Israel. Desde hace meses, por lo tanto, se han venido dando esa sucesión de golpes unos contra los otros. Creo que tengo la cifra ya por empezar dando esa información tan clara, que no sea una cosa que me invento. 3.400 ataques de Israel contra Hezbollah entre los meses de enero, diciembre y noviembre. Si no me equivoco, o sea, porque todavía faltan datos de febrero, son 3.400 ataques contra objetivos de Hezbollah y Hezbollah ha lanzado 500 ataques contra Israel, lo cual, bueno, pues nos deja ver que desde luego no está desescalando la cosa, sino que está yendo poco a poco a más. ¿Qué ha pasado? Pues que en febrero, igual que en enero y en estos meses, se han ido dando ataques pues cada vez un poquito más significativos, ¿no? Que nos dejan una situación más tensa. Se llegó incluso a matar a uno de los líderes de Hamas en Beirut, con un ataque que ya rompió varias líneas rojas por tratarse de una ciudad, la capital, al norte del río Litani. Y por otro lado, pues en el sur del río Litani, que es esa zona sur del Líbano, es donde se están concentrando todos los ataques. Ahí hemos encontrado
ataques contra varios líderes de Hezbollah, no tanto sobre facciones palestinas solo. Y bueno, pues eso es importante porque lo que estábamos viendo ya llega hasta los días 8 y 9 de febrero, que se produjeron los ataques más importantes de Hezbollah sobre Israel en respuesta pues, a todo lo precedente y en respuesta a la cuestión de Gaza. No hay que desvincularlo en ningún momento, porque es como pasa con los hutíes, que se les dice, bueno, se puede llegar a otro tipo de arreglo político. No, la cuestión para ellos es la cuestión palestina, ¿no? Que esto se acabe. Bueno, si queréis podemos contestar alguna preguntilla. Ahora explico más adelante, por no hacer un gran speech, qué ha pasado estas últimas semanas, ya que hemos contextualizado el resto. Bueno, bienvenido Nonom, que nos dice por ahí, saludo al chat. Gracias Sergio por renovar tu suscripción, que son ya, vamos a ver, 3 meses, si no veo mal. No, perdón, 8 meses en nivel 1, suscripción de pago. Muchísimas gracias Sergio. Y gracias a Abadía por su 3er mes aquí con Prime, suscripción totalmente gratuita. Vamos a ir con alguna preguntita del chat. Van llegando las personas, ya cerca de 300, así que, bueno, empiezan a llegar algunas de las preguntas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, nos pregunta qué pasa en Indonesia. Lo vamos a analizar, como decimos, en ese segundo bloque. Así es. Sí, más o menos a las 10, 10 y cuarto de la noche haremos una pequeña transición. Entrará nuestro compañero Alex Santos y analizaremos con él las claves de esas elecciones que ha habido en Indonesia. También las claves no solo de lo que ha ocurrido, sino de la relevancia que tiene el país en términos regionales y de cuál es el peso de esas elecciones, no solo en el país, sino también en la región. Mira, nos pregunta, por ejemplo, un poquito salirse del tema, ¿no?, de Calistro, pero bueno, no está mal tampoco para abrir nuevas esferas de debate, de qué peso de poder, qué peso tiene el poder de influencia de los lobbies pro-sionistas en Estados Unidos, teniendo en cuenta que, dice, financian al Partido Demócrata. Bueno, es que la política estadounidense, no vale, está mediada permanentemente por distintos lobbies, como concepto que además aquí tiene sentido, ¿no? Grupos de interés económico o identitario, en muchos casos económico, bueno, que interfieren en la actividad del partido a través de la financiación de los candidatos en muchos, no solo del candidato presidencial, sino de distintos candidatos a congresistas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está la famosa cuestión del peso relativo que tienen las empresas armamentísticas en Estados Unidos, que es cierto, por ejemplo, que son un lobby económico, pero ejercen una influencia relativa. Bueno, pues lo mismo pasa con el lobby, si se quiere, o los tenedores de influencia o los influyentes en la política por la vía económica vinculados al sionismo. Existen, pero bueno, no sé si yo diría que hay un lobby en particular en Estados Unidos que tiene un poder de decisión absoluto. Creo que es una especie de disputa permanente entre lobbies en ese sentido, lo que es la política estadounidense. Sí, también es que como hay tantísimas comunidades relacionadas con intereses por todo el mundo y al final Estados Unidos es tan grande, tan diverso, es normal que haya esa disputa entre un montón de grupos políticamente organizados y que encima, si la política allí va totalmente por el sector privado, desde las donaciones, las redes clientelares, las lealtades y son tan caras estas campañas, pues claro, este tipo de organización política cobra todavía más importancia que en Europa, todavía más, ¿no? Así que evidentemente sí, ese es un factor. Y nos preguntaba también, a ver si no lo he perdido, Habitus preguntaba, ¿el comentario que se hizo desde Estados Unidos sobre una tregua de 6 semanas fue algo más simbólico o podría llegar a concretarse? No parece que Israel esté muy dispuesto. Bueno, es un poco lo que hemos hablado siempre, que Israel, por mucho que adhiera en general a ese bloque estadounidense y evidentemente guarde cierto respeto a la coordinación general que Washington ejerce sobre el bloque de aliados en general, Israel es uno de los estados dentro de ese bloque con mayor autonomía estratégica. Entonces es cierto que Estados Unidos tiene una cierta capacidad de influencia en la política exterior israelí, o en la política regional israelí más bien, incluso en la política militar israelí, pero no tiene un control. Cuando se habla de que Estados Unidos es el líder de ese bloque, del que forma parte Israel, es cierto, pero hay que matizar eso. Eso no significa que Estados Unidos dirija o controle la actividad militar exterior de los otros estados, sobre todo estados tan importantes en términos regionales como Israel. Israel es el principal estado en Oriente Medio del bloque de aliados de Estados Unidos. Entonces, bueno, Washington puede intentar influir, entre otras cosas, porque como hemos defendido aquí desde el primer momento, a Washington estratégica y electoralmente
No le interesa una guerra en Oriente Medio, no le interesa la regionalización, la escalada regional del conflicto. No le interesa porque su estrategia general es el giro hacia Asia. Y no le interesa electoralmente porque a la actual administración estadounidense no le interesa que se prolongue el conflicto hasta las elecciones de noviembre. Pero de nuevo, vive esa alianza Estados Unidos-Israel, que no es una alianza bilateral, sino que es una alianza en un bloque más general, vive en esa tensión, ¿no? De que, bueno, sí, Estados Unidos puede decir no vayas tan hacia aquí porque es contraproducente para las estrategias del bloque, pero Israel tiene autonomía estratégica. No es un actor que delegue su política militar y exterior a Estados Unidos como sí pueden ser otros aliados en regionales, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es la diferencia fundamental con Corea del Sur. Que Israel, por ejemplo, sí tiene autonomía estratégica, a diferencia de otros actores como Corea del Sur. Sí, uno de los actores más importantes y por lo tanto, bueno, pues como pasa también, por ejemplo, con Ucrania y con otros tantos, Estados Unidos tiene un peso clarísimo, pero incluso si de repente Estados Unidos decidiera cortar el apoyo, estos países tienen una dinámica interna que va más allá y Israel ahora mismo, si tú le dices que se acabó, es muy complicado que las fuerzas internas no implosionen, ya sea con un conflicto civil o ya sea con una ruptura del gobierno de coalición, con una toma unilateral del mando, ¿no? Por ejemplo, hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que son mucho más proclives a la guerra con Líbano de lo que está haciendo Netanyahu. O, por ejemplo, los sectores más vinculados a Cisjordania son más proclives a una expulsión y a un genocidio, ¿no? A una limpieza étnica, porque es que hablan en esos términos casi, solamente les falta la palabra, que otros sectores más liberales del país que pudieran aceptar un régimen de apartheid o pudieran aceptar un régimen de, bueno, pues no diría de dos estados, pero sí los que se plantearon en su momento de un estado subordinado. Hay tantas cosas que se pueden ver dentro de Israel que, por lo tanto, pues pensar que solo Estados Unidos es el que decide es ingenuo. Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí, alguna que otra preguntita. Manu, por ejemplo, histórico suscriptor y además donador serial de bits aquí en el canal, nos pregunta, ¿creéis que al final habrá incursión militar en Rafah y su consecuente masacre y limpieza étnica? Porque parece que se está alargando desde el pasado viernes que dio la orden Netanyahu. Bueno, esta cuestión de Rafah, no vale, es la cuestión probablemente que más hay que seguir de cerca en lo que afecta específicamente a la Franja de Gaza, ¿no? Vamos a hacer un poquito de zoom ahí para que se entienda. No sé, de hecho, si quieres poner un poquito de contexto antes de responder a la pregunta, para que se entienda cuál es la importancia actual de Rafah, de ese sector claro, de la frontera además, con Egipto. Es que es lo que... Vamos a acercarnos entonces a esa zona fronteriza con Egipto, porque, como veis, en el resto de la Franja de Gaza hay una ocupación de las fuerzas israelíes que ahora mismo ha eliminado parte de su presencia en la ciudad de Gaza, en la zona norte, ¿no? En la zona de los campamentos que hay en Jabalia, en la zona de Beit Lawa y Beit Hanun, todas estas zonas, aunque se ha creado una zona de amortiguación y se han dejado algunas tropas de control, se ha desviado muchísimo de los efectivos hacia la frontera norte con el Líbano y después se desplazaron hacia Han Yunis. Ahora también se están desplazando algunos de los efectivos, aunque dicen que se ha desmovilizado. Habrá que ver qué es lo que ha pasado de verdad, tanto de la ciudad de Gaza como de lo que había destinado hacia el sur. La cuestión es que todo el rato se les decía a los palestinos que tenían que desplazarse, desplazados internos, más de 1,8 millones se decía, desde la ciudad de Gaza hacia el sur, ¿no? de ese Wadi Gaza que vemos marcado en azul. Después se señaló que las zonas de presencia de Hamas realmente estaban en Han Yunis y se hizo una operación sobre Han Yunis, la ciudad céntrica de la Franja de Gaza. Bueno, después se produjo, por lo tanto, un desplazamiento de más población todavía hacia el sur, hacia Rafah. Me parece bastante evidente, con las amenazas que se están dando desde el principio de tener expulsión de parte de los palestinos, de que los ministros más radicales digan que, bueno, 2 millones de personas en una limpieza étnica pues puede ser muy complicado de gestionar, porque Egipto ha amenazado con amenazas, ¿no?, de las que hace siempre, ¿no?, que es de que esto sería una declaración de guerra, etcétera, pero la realidad es que Egipto luego nunca son amenazas muy, muy realistas. Y los ministros más radicales dijeron, bueno, vamos a empezar por una expulsión de en torno a 100.000 palestinos, ¿no?, más o menos. Se hablaban de varias cifras, pero 100.000 palestinos de los 2 millones. Y claro, viendo cómo se han ido desplazando hacia el sur y no se les concede el derecho al retorno a muchos de ellos, era una de las cosas en negociación, ahora hablamos si queréis de las negociaciones, se han seguido desplazando hacia el sur, hacia Rafah. De modo que ahora realizar una operación militar en Rafah no solo sería complicado a nivel
de solución, porque las víctimas civiles van a ser mucho mayores y porque hay más de 1 millón de personas desplazadas en Rafah. Además, también se puede dar la circunstancia de que ante esa operación militar ya no tienen a dónde huir y la frontera está cerrada. Pues es verdad que para los envíos humanitarios se ha intentado llegar a algunos acuerdos en los que Israel va dejando de vez en cuando que entren X camiones y bueno, pues Egipto aparentemente, aunque amenazó de nuevo no solo con la guerra en su momento, que luego se desdijo, aparentemente, y ahora ha amenazado con romper el acuerdo de paz de Camp David, que no significa que vayan a ir a una guerra, es rebajar un poco, pero al menos sí significa que podrían militarizar el Sinaí. Bueno, pues tampoco, porque han vuelto a desdecirse y de hecho parece que se están clareando zonas para que se pudieran asentar los palestinos en el Sinaí. Es algo que no se conoce todavía muy bien hacia dónde va, pero parece que como a Israel se le sigue tolerando todos estos pasos, el siguiente paso lógico es que una operación en Rafah que pueda cortar la frontera con el corredor de Filadelfia pueda permitir la expulsión de los palestinos al Sinaí, pero bueno, es algo que todavía no conocemos. Por ahora hemos visto el envío de esos efectivos a Rafah, la liberación de varios rehenes, muy poquitos porque muchos otros directamente los matan con los bombardeos los israelíes, entiendo que no voluntariamente, pero bueno, es verdad que se están matando a algunos rehenes, pero han conseguido liberar a un par, lo cual, bueno, pues al mismo tiempo apoya y rompe con la retórica de que esto va de una cuestión de que los rehenes sean liberados. Por ejemplo, ya que estábamos hablando antes de las negociaciones, del papel de Estados Unidos, de Egipto y tal, una de las cuestiones clave está siendo la negociación que se está dando, porque esto está retrasando la posible operación de Líbano, que si ya os comentábamos que Yoav Gallant quería lanzarla hace meses lo dijo, y sigue diciéndolo, ahora vamos con ello, el hecho de que Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí estén de alguna manera hablando con el jefe, creo que es del Mossad, con el que se está reuniendo, sobre todo el líder de la CIA, el líder del Mossad, no sé si también del Shin Bet, pero bueno, desde luego me parece que eran esos, con diplomáticos egipcios y saudíes, hablando sobre un posible acuerdo de intercambio, es decir, que se liberen los rehenes, que haya un alto el fuego y que se libere a prisioneros palestinos. Lo que pasa es que jamás aceptó, incluyendo pues que hubiera un derecho al retorno de los palestinos a la ciudad de Gaza, poco a poco, aunque esté devastada, ¿no? Que haya ese alto el fuego con una perspectiva de que la liberación de los prisioneros sean totales. Y esto serían miles de prisioneros a cambio de centenares de rehenes de Hamás. Aunque hay quien dice que en ambos casos se trata de la misma figura, de rehenes o de prisioneros, pero bueno, eso es lo que se está negociando e Israel lo ha rechazado por ahora. Se ha rechazado hasta algunos de los contactos operativos. Incluso el hecho de que Estados Unidos diga: hemos acordado con Israel enviar ayuda humanitaria. Se ha hablado hace poco, ¿no?, de los envíos que se han acordado con Israel, y Estados Unidos lo ha dicho con orgullo, ¿no? Hemos conseguido que Israel desbloquee el envío de harina a través del puerto de Asdod, que se encuentra al norte de la Franja de Gaza, y entonces Israel ha impedido la entrada de esa harina. O sea, es que no importa realmente ese tipo de negociación y no hay ningún tipo de voluntad de que los rehenes sean el núcleo de la negociación, porque el objetivo no son los rehenes, el objetivo pasa por cambiar la realidad de la Franja de Gaza en los próximos años, la creación de esa zona de amortiguación, y según a quien preguntes puede pasar por un cambio de estatus en la franja, de territorio pues que no se reconocía su gobierno, técnicamente ocupado, ahora efectivamente ocupado, y en el futuro pues no sabemos quién gobernaría eso, pero parece que en esas son las circunstancias en las que nos movemos. Bueno, tenemos alguna pregunta más, Ale. De hecho, se nos han ido acumulando un poquito. Vamos a ver, ahora pasaré a agradecer subs, pero primero... Vale, voy a intentar ser un poquito más breve. No, que ahora, como era mucho contexto. No te preocupes, hay veces que hay que tomarse el tiempo y hay que tomarlo, no hay más. Pregunta Uzuma: ¿tiene relación la tensión con Líbano ¿Tiene relación en la tensión con Líbano el hecho de que Israel todavía no invada Rafah? Yo creo que sí, pero esto no lo creo que lo sepa ni el gabinete de guerra, que no es capaz ni de concertar una reunión sin que Gallant y Netanyahu se peleen. Entonces, como para que nosotros nos enteremos de lo que ocurre en el gabinete de guerra. Lo que se está diciendo es que ahora mismo Israel, que tiene preparadas las tropas o los efectivos en el norte de Israel hacia Líbano, está esperando el momento propicio para lanzar el ataque.
Y ahora esta escalada de febrero, que es la que vamos a comentar en un ratito, da pie a que esto pueda ocurrir rápidamente. Pero bueno, como van en otro ritmo, el tema es que los recursos diplomáticos ahora mismo están destinados hacia la cuestión de Rafah, no tanto de Rafah, sino de los rehenes, este acuerdo que os planteaba con Estados Unidos. Esto está destinado por ahora al fracaso, ¿no? Si se organiza algún tipo de alto el fuego, es probable que veamos unos días de menor intensidad, pero es inevitable por la dinámica interna, ya que Hamás va a continuar atacando, Hamás va a seguir respondiendo a esto, y Hezbollah va a seguir defendiendo al eje de la resistencia, incluyendo a Hamás, que los combates se reanuden. De hecho, Israel planteaba liberación de todos los rehenes y les daremos unos días de alto el fuego. En un segundo estadio se hablaba de semanas de alto el fuego, no sé cuántas, no me acuerdo, pero el caso es que eso significa que van a recibir a todos los rehenes y que después van a reanudar los combates. O sea, están prácticamente diciendo eso, o al menos los ataques, los bombardeos. De hecho, ahora mismo estos días ha sido especialmente crítica la situación en el hospital Nasser de la Franja de Gaza, y claro, nos da a entender que esto no va a terminar por mucho acuerdo que haya, pero sí el acuerdo puede servir para dilatar la operación en Líbano. Es un parecer que yo tengo, ¿no?, sobre cómo la situación en Líbano se está retrasando por la situación en Gaza. Yo no diría necesariamente la de Rafah, pero sí que es verdad que veo que la operación de Rafah va a acabar ocurriendo, pues si no ocurre en un día o dos, cuando ya se han dado ataques en Rafah, no hay que pensar que esto no ha empezado, pero un asalto masivo sí que tardará un poquito más. Ahí veis en el mapa en pantalla cómo la zona sur está un poquito menos ocupada y bueno, pues falta alguna actualización, me parece, porque sí que ha habido algún avance más en uno de los checkpoints de la zona de Gaza, de la triple frontera con Israel y con Egipto, me parece. No recuerdo el nombre. Y claro, una vez que haya avances con Rafah, al cabo de un tiempo, cuando se repartan de nuevo los efectivos, como se hizo en Han Yunis y se hizo en la ciudad de Gaza, creo que es un momento más propicio para atacar Líbano. Bueno, vamos a ir ahora con alguna pregunta más. Antes, agradecer que no se nos pase, que si no se nos van acumulando, tanto a Nonom por esa renovación de su suscripción con Prime, su segundo mes aquí, y gracias también a Hick, que acaba de seguirnos. Bueno, bienvenidos a todos y recordad que podéis apoyar al canal, que somos un medio de comunicación de análisis internacional totalmente independiente, que para conservar esta independencia, que ya sabéis que tenemos, de no depender ni de medios extranjeros, ni de empresas, ni de entidades, ni de partidos políticos, ni de estados, pues necesitamos el apoyo económico, el granito de arena económico que nos dais, entre otros lugares, aquí en Twitch. Es muy importante que nos ayudéis a llegar primero a esta meta del primer bloque que tenemos, que nos faltan 2 suscripciones. Tenéis varias formas de hacerlo. La primera, la más rápida, la más barata, gratuita de hecho, es con Prime. Si tienes una suscripción de Amazon Prime, tienes derecho, te entra dentro de ese paquete, digamos, el poder otorgar a cualquier canal de Twitch una suscripción totalmente gratuita. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda. Pero si nos quieres ayudar todavía más aquí en Twitch, tienes varias formas. La primera de ellas es suscribiéndote con una suscripción de pago. Cuando le das a suscribirse, en lugar de darle a Prime, elegir una de las opciones de pago, que además se renuevan automáticamente, no hay que renovarlas manualmente como las de Prime, y puedes elegir nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto es importante porque estamos todavía cerca, pero no llegamos a un objetivo, una cantidad específica de ese tipo de suscripciones que nos daría un reparto bastante más beneficioso en relación a la plataforma de Twitch. Entonces, si estás suscrito ya con Prime y quieres pasarte a una suscripción de pago, pues a nosotros nos ayudaría todavía más. Y si no estás suscrito y quieres hacerlo, pues esa opción es la más ventajosa aquí en Twitch. Simplemente darle a suscribirse y elegir el plan. Y si no, ya sabéis que podéis dar también bits. Podéis donar bits y tenéis aquí la lista de recompensas. Básicamente, si donas más de 300 bits, tu pregunta o tu comentario se va a quedar fijado y le vamos a dar prioridad, pero sobre todo es el granito de arena que aportas al proyecto. Si donas más de 1000, puedes proponernos una encuesta para la comunidad y la haremos en cuanto leamos tu propuesta. Y si donas más de 2000 bits, puedes incluso llegar a proponer un tema para próximos directos y nos vamos a comprometer a organizarlo con el equipo y a traerlo aquí, siempre y cuando sea, evidentemente, pues un tema vinculado a la política internacional, ¿no? No vamos a hablar de fútbol ni de NBA, que podríamos algunos, pero no es el caso. Y por cierto, un detalle que os contábamos ayer, algunos ya estabais en el directo, otros no, así que vamos a recordarlo aquí. A partir de ahora,
los que estéis suscritos aquí en el canal, para agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado durante todo este tiempo, y los nuevos que entráis aquí, efectivamente ahí lo explica Mike, lo de las 350, estamos cerca, pero no terminamos de llegar. Entonces, todos aquellos que quieran o regalar suscripciones también, eso nos ayuda, nos da puntos en ese sentido. Lo que decía es que para aquellos que estéis suscritos aquí en Twitch, a partir de ahora vamos a ofrecer contenido exclusivo, sobre todo directos que vamos a hacer de tanto en cuanto, pues 1 o 2 a la semana, depende un poquito de la disponibilidad del equipo, en formato un poquito más informal, más rollo café con Descifra, como solíamos hacer hace un tiempo. Bueno, pues a partir de ahora esos cafés con Descifra, más bien al mediodía, hora peninsular española, los vamos a hacer en exclusivo para los suscriptores. Significa básicamente que la notificación del directo solo os va a llegar a vosotros y solo vosotros vais a poder entrar a estos directos. Mañana, por ejemplo, ya lo anuncio, vamos a hacer ese primer directo en exclusivo con suscriptores. Estrenamos ese formato, lo vamos a hacer más o menos no, a la 1 del mediodía vamos a estar aquí. Todavía no sabemos quiénes, pero vamos a estar aquí, vamos a charlar con vosotros durante una horita y cuarto más o menos, respondiendo vuestras preguntas, un poco más distendido, pero eso será únicamente para los que estéis suscritos, tanto si lleváis mucho tiempo como si no. Así que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias a Pinco, que se ha suscrito con Prime, 4º mes, suscripción gratuita, renueva manualmente. Y Mick Paer, que nos ha dado una suscripción en el nivel 3. Bueno, pues muchísimas gracias, Mick. Te pones junto con Village. Creo que sois ahora mismo los únicos que tenéis esa suscripción. Ahora nos vamos a poner en contacto contigo, Mick. Sí, sí. Te lo agradecemos. Además, tenían muchísimo. razón por el chat, porque decían que contaban más para los objetivos del canal esas suscripciones de nivel 3, y es efectivamente cierto. Si os suscribís en nivel 3, nos favorecéis que pronto podamos llegar a que Twitch se lleve menos dinero del que donáis. Sí. Así que ojalá podamos conseguirlo con vosotros por el bien vuestro, el nuestro y el de todos. El de todos. Pues sabéis que este proyecto o se financia así, a través de vosotros, o no es sostenible en el tiempo. Bueno, pues ahora nos ponemos en contacto contigo. Creo que el reparto de puntos, para que lo tengamos en mente, suscripción de nivel 1 creo que era 1 punto, de 2 eran 2 y de 3 eran 6 puntos. Nos ayuda muchísimo más, y es lo que digo, estamos cerca, pero todavía no llegamos a ese objetivo. Entonces sería fantástico si pudiéramos llegar, porque sería un salto. Sí, sabemos que son un poquito más caras, pero bueno, nosotros os haremos un regalo sorpresa, así que muchísimas gracias a los dos. Sí, vamos ahora a escribirte, Mick. Bueno, y gracias a ese donante anónimo que sin poner su nombre ni nada, pues te lo agradecemos, seas quien seas, porque nos has ayudado a llegar a esos 640. Las suscripciones de regalo, por cierto, también aportan puntos en lo que estamos diciendo. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, y a los que estéis suscritos. Al resto, solo por estar aquí, muchas gracias por seguirnos, marcar la campanita, donar bits, que sabéis que esta es la opción y que tenéis también ventajas. Y a los que estéis suscritos, pues mañana os esperamos a las exactamente 1 hora peninsular española. Vale, ¿qué iba a decir también? Bueno, y tenéis el QR ahí, por cierto. Eso en un ratito lo cuento más en profundidad, que si no se nos va muy larga la promo, pero por ahora podéis escanearlo y vais a ir al apartado de suscripciones de la página web. Pero ahora en un momentito os lo cuento. Y muchísimas gracias ahora a Sergio, que acaba de cambiar su suscripción. Bueno, otro. En nivel 3. Bueno, otros 6 puntos que nos llevamos para ese objetivo. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Tanto a ti como a Mick. Vamos a escribiros a los dos ahora. A Village también le tenemos que escribir. Lo que pasa es que a Village ya no sabemos qué regalarle, porque es que ya tiene, yo creo que ya tiene todo. Entonces, pero igualmente nos vamos a poner en contacto con los tres. Muchísimas gracias, chicos, por esa sub de nivel 3, que de verdad no sabéis cuantísimo nos ayuda. En serio, muchísimas gracias a los tres. Bueno, vamos a seguir, no nos vamos a poner aquí emotivos. No, que tenemos mucha cosa todavía. Que tenemos un montón de preguntas, y como siempre decimos, la mejor forma de agradeceros este apoyo es dejar de hablar de ello y volver a hablar del tema que estamos hablando. Efectivamente. Vale, teníamos aquí, voy a intentar no dejarme ninguna. Una invasión, esta no la habíamos leído. Ahí está, sí. Nos habíamos quedado en la pregunta de Huracán. ¿Una invasión del Líbano por parte de Israel supondría alguna respuesta seria de Irán? Bueno, Ale, la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya es otra cosa. O sea, una cosa es que a Irán le preocupe la causa palestina, cosa que me lo puedo creer, y otra cosa es que por ello esté dispuesto a ir a una guerra a gran escala con Israel. Pero Hezbollah no es Hamas. Y Hezbollah tiene una vinculación absolutamente más grande
con el eje de la resistencia, una importancia relativa mucho mayor para Irán, aunque como siempre hemos explicado no se trata simplemente de un proxy, eso queda bastante corto para explicar a Hezbollah, no es solo una milicia, tiene peso político importantísimo en el Líbano y no es solo el sur del río Litani. Estamos hablando de prácticamente llegar a Beirut o a saber hasta dónde habría que llegar en esa campaña. Y es, aunque Irán no lo quisiera, que yo dudo mucho que no fuera a escalar, llegado ese caso, no sé, si quizá por otro órdago de no quiero la guerra con Israel, vamos a seguir tolerando que esto vaya etapa a etapa, me sorprendería mucho que si no se ha conseguido eliminar a Hamás en este tipo de campaña en la que hay una superioridad mucho mayor de Israel de la que puede haber con con Hezbollah, ¿cómo se va a acabar con Hezbollah en un país donde sí que ejercen muchas más facetas de soberanía, donde tienen unas capacidades mucho más consolidadas durante los años, no ha tenido esas campañas de ataques que ha tenido la Franja de Gaza en 2021, en 2022, las dos campañas de 2023 y estas invasiones que continúan en 2024, es decir, Hezbollah tiene una preparación aparentemente mayor, no sabemos luego cómo de real será. A mí me sorprendería mucho que por esa dinámica propia Israel no se vea arrastrado a una guerra mucho mayor en Líbano y que esto encuentre una respuesta todavía mayor del eje. O sea, me sorprendería mucho que Irán se mantuviera fuera de ese conflicto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pregunta Nonom. Sería... Ah, no, no es una pregunta, simplemente dice sería un caos. Claro, y dice yo la pregunta también de siempre. ¿Y hacia dónde se les expulsa? ¿A Egipto? Bueno, claro, técnicamente es el objetivo de Israel en parte, pero no hay voluntad de aceptación por parte de Egipto. Bueno, lo que hablábamos, yo explicaba lo de Egipto. Egipto es un país que, como decimos, pues no destaca por cumplir sus amenazas y que ya parece que se está suavizando esa línea roja, rojísima, de que si hay un desplazamiento de limpieza étnica de población hacia el Sinaí, eso supondría un conflicto con Egipto. Al menos una ruptura de un acuerdo de paz, aunque no haya una guerra, pero parece que tampoco. Entonces, como no lo sabemos, desde Israel se ha hablado de todo tipo de escenarios, y es reubicar a estas 2 millones de personas, al menos a una proporción, lo que han hablado algunos de los ministros más extremistas, porque son los que más proclives son a esa limpieza étnica, de mandarlos a distintos países. Han salido reportes de que si los van a mandar al Congo, que si preferían mandarlos a países europeos, sobre todo a zonas con las que haya esa simpatía, ¿no? Que se simpatice con la causa palestina. Se hablaba, por lo tanto, también de, creo que dijeron Escocia, en general, de países europeos, ¿no? Esa cuestión de acoger refugiados es un poco la excusa para hacer la limpieza étnica. Y también se hablaba mucho de países árabes, por supuesto. Uno de los focos más grandes que ya existe y que está en situación crítica, no creo que les haga mucha gracia, pero a ver qué van a hacer también unilateralmente, son Jordania y Líbano. Entonces, bueno, pues tiene pinta de que en este caso va a ser Egipto el que tendrá el problema más grande. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Voy a intentar ir hacia arriba porque no quiero que se me pasen las antiguas. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos que actualizar también la meta. Eso es, sí. Ahora mismo... Ahí realmente dicen... No, perdona. Había una pregunta de Mick, pero no querría dejarme otras. Es que hay muchas, Muchas. Bueno, mira, nos preguntaba, por ejemplo, Village, a estas alturas, ¿hay algún país aparte de Israel que apoye esta incursión a Rafah? Y nos preguntaba también... Perdón, ¿algún país aparte de Israel que apoye lo de Rafah? Sí, que apoye la incursión en Rafah, la hipotética incursión de Rafah. Y Hickson, que preguntaba, ¿qué le aseguran a las familias para que quieran colonizar esos territorios? Entiendo que a las familias israelíes. Bueno, no es necesariamente que les prometan cosas. Los colonos que sean... Es que yo creo que nos pensamos que esto es cosa de Netanyahu, pero siempre explico que los líderes políticos no son un loco que se levanta una mañana y decide voy a arrasar la Franja de Gaza. Esto tiene una base política enorme. En Israel hay una cantidad de partidos que quieren hacer eso muy grande. Y además, los colonos y algunas organizaciones de la sociedad civil, que bueno, yo no sé si los podemos llamar civiles, porque bueno, es una figura aparte, ¿no? Lo de los colonos. Han organizado esa conferencia sobre la colonización y la llamaban ocupación y colonización, me parece que lo llamaban, con presencia de apoyo del gobierno y político,
pero que se organizan ellos para que haya cientos de familias, no sé si dijeron 400, ya no me acuerdo de la cifra, 400 grupos, no me acuerdo, pero bueno, cientos dispuestos a realizar un asentamiento, y esto se hace con un asalto a la zona desmilitarizada, bueno, no es desmilitarizada, pero bueno, la zona de amortiguación que han demolido los militares israelíes en la Franja de Gaza en este caso, igual que se hace en Cisjordania, y esos colonos construyen en el momento esa vivienda. No es una promoción en la que el promotor israelí construye y se lo otorga a una familia a la que le han prometido casa gratis. Estamos hablando de una implicación de la población, de los colonos, vaya, no hablo en general, ¿no? Sino de esa figura concreta de personas dispuestas a realizar la colonización. Vamos más arriba. Alguna preguntita que haya quedado en el tintero, que son varias por ahora. He preguntado... Bueno, mientras voy subiendo un poquito, te paso alguna de las más recientes. Si no, claro, no voy a dejarme las anteriores, ¿eh? Estoy subiendo, pero por ahora decía Manu, ¿creéis que todavía tiene margen de alguna remota victoria de algún tipo? Jamás. Es que claro, lo de siempre en estos conflictos, ¿qué definimos victoria en estos casos? Pero bueno, sí, o sea, ya en este punto es expulsar a las tropas israelíes, básicamente. Hay tantas y tantas palabras malditas en Descifra y en general en el mundo del análisis internacional que es que se usan coloquialmente y no sirven para el análisis. Realmente victoria y fracaso o éxito, ¿no? Dependen tanto de los objetivos, pero yo inmediatamente, si me preguntáis por jamás ha conseguido situarse a la vanguardia de las fuerzas palestinas, ganar peso en Cisjordania, aunque todavía no sabemos cuánto, que algunas de las pocas encuestadoras que se han visto le dan una mayoría absolutísima, y consolidarse como principal fuerza de la Franja de Gaza, que ya era, pero era un gobierno de facto. Vuelven a tener control de algunas de las zonas en las que se ha retirado Israel. El grupo se va a convertir, o se está convirtiendo, en el principal grupo de reclutamiento en la franja, porque si la población se ve en estas circunstancias y se ve sin ningún tipo de acceso a ayuda humanitaria, la lucha armada es una de las formas en las cuales ven una única salida. No tienen la posibilidad ya de opciones pactistas, ya que Israel ha negado los acuerdos de Oslo de los años 90, están realizando una colonización masiva de zonas donde se supone que no tenían acceso en Cisjordania, y por lo tanto Hamás no ha desaparecido. Es decir, el objetivo de eliminar a Hamás no es real, ahora mismo no se está cumpliendo. Entonces, ¿es para ellos una victoria? Evidentemente, si consideran que las muertes son martirios, porque ellos hablan de mártires, para ellos no creo que sea una victoria el perder ni las infraestructuras, ni las 30.000 personas que han perdido, ni las capacidades económicas que van a ser por décadas, pero a nivel político esto les refuerza. Entonces, esto, si encima se aseguran de que no van a desaparecer militarmente, y si hay una internacionalización del conflicto, ya ni os cuento, pues ¿qué queréis que os diga? Vale, no sé, Alex, si puedes leer alguna pregunta más tú mientras sí, claro, termino de hay un montón. Esto. Bueno, aquí recientemente nos preguntaban si creemos que es posible que Israel se convierta en un paria internacional por la cuestión del apartheid, como sucedió en Sudáfrica. Y es verdad que estamos viendo cada vez un poco más de rechazo. No contesté antes y además lo enlazo a esto, lo de si hay algún país que apoya la intervención en Rafah, y es que tiene bastante que ver, ¿no? Al principio muchos países, sobre todo occidentales, ¿no? Eso de seguir la línea de las normas del mundo y de los derechos humanos y la democracia, cuando conviene, siempre explicamos que esas normas al final son una forma de revestir de discurso el defender tus intereses, y tus intereses pasan, pues vale, por defender en este caso al invadido, en el caso de Ucrania, pero también pasan por defender al invasor cuando ha hecho falta invadir nosotros desde Occidente, y eso es así. Y ahora que lo está haciendo el principal socio en todo Oriente Medio, como nos decía Edu, pues todos estos países se han posicionado con Israel. La excusa fue el ataque de Hamás, pero poco tiene que ver ya esto con el ataque de Hamás, cuando se ha superado por más de 30 veces los muertos de aquella jornada. Entonces, y además civiles, todo tipo de violaciones de los convenios internacionales, del derecho internacional humanitario. Evidentemente, todos estos países cada vez le están empujando más hacia lo que llamáis paria, y es verdad que se le podría llegar a aplicar en algunos sentidos. Por ejemplo, los países árabes que estaban negociando ya no quieren saber nada de Israel por el momento. Evidentemente, los intereses priman, y ya dicen que cuando esto se solucione,
quieren estar bien posicionados, arreglarse con Israel y tal. Pero ahora mismo Israel está un poco más sola en ese sentido. En Oriente Medio, en el norte de África, hay algunos países que ya tenían malas relaciones con las que ahora son nefastas. La retórica con algunos países con los que se había normalizado, como Turquía, por ejemplo, está, bueno, por las nubes, ¿no?, de acusaciones. Y por otro lado también está el hecho de que en Europa ya hay fracturas, porque justo ese discurso de los derechos humanos donde se ha vendido y la gente se lo cree es en Europa Occidental. Y en Europa Occidental, mientras otros países como Alemania, Austria o Hungría siguen defendiendo a Israel, en Alemania ya no les hace tanta gracia el hecho de que Israel haga lo que quiera, pero sí que se les sigue dando un apoyo formal. En algunos países de Europa Occidental, pues no. Yo no diría que sea paria, pero evidentemente es que esto todavía no ha terminado. Y algunos hablan de que a este ritmo la operación puede durar un año. Y sobre todo, depende de cuál sea el objetivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Retirarte? ¿Y que jamás siga existiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Conceder el Estado a Gaza y que se te coman los radicales del gobierno? ¿O los colonos? ¿O los sectores vinculados a Cisjordania? Entonces, esto va a continuar, porque hasta que te anexiones la franja de Gaza, entonces va a ir a peor la situación, o hasta que escale con otro grupo regional, entonces también va a ir a peor la situación. Entonces, yo aquí veo complicado que esto se quede como está. Esto tiene pinta de que va a escalar mucho más todavía. Vale, vamos a leer alguna pregunta más, porque en un ratito vamos a ir con nuestro compañero Alex para hablar de la cuestión de Indonesia. Recuerdo una vez más que los suscritos aquí en el canal, mañana tenéis cita, directo exclusivo con vosotros a la 1 del mediodía. Hora peninsular española, cafecito con Descifra, estaremos aquí charlando un ratito, así que os esperamos a todos los suscritos mañana a la 1 del mediodía. Vamos a ver, alguna pregunta más por aquí, por ejemplo, debe haber, me voy a haber dejado alguna seguro, pero bueno. Decía X1EC, ¿no incluye el proyecto sionista la adquisición del Sinaí? ¿Se podría aprovechar desde Israel una situación así o supondría una locura incluso para Netanyahu? A ver, esto se supone que para eso están los acuerdos de Camp David. Esto ya es irnos muy atrás, pero cuando se normaliza la relación con Jordania y con Egipto, se renuncia a las pretensiones sobre Egipto y sobre Jordania. Porque si veis los mapas del Eretz Israel, abarcan el Sinaí y abarcan la costa del Mar Rojo y abarcan zonas de Arabia Saudí, de Jordania, de Líbano, los Altos del Golán, territorio sirio, todo el territorio palestino. Es decir, pues claro que hay un irredentismo ahí que podría recuperarse, pero precisamente Egipto mantiene un equilibrio que ya estáis viendo en qué se traduce, porque tiene unos acuerdos firmados con Israel. Romperlos, yo no creo que Israel se atreviera hoy en día, tal y como está la situación y tal y como es la situación de Egipto, sobre todo. Egipto ya no es un país menor. Yo tampoco le califico de potencia media, me cuesta verlo, pero Egipto no es un país al que puedas ahora mismo invadir porque tiene muchísimos amigos. Ya te digo que no es lo mismo invadir Gaza que invadir Egipto. Pero igualmente el hecho de que se rompieran esos acuerdos ya es grave por la militarización de que habría en la frontera. Cosa que, por cierto, no se contempla. Así que yo creo que lo del Sinaí queda respondido, pero que ahora mismo se está obviando porque no es prioridad para nadie. Vale, vamos con alguna más. Vamos a ver. Ya es imposible que no pierda ninguna, o sea que... No os preocupéis. Bueno, si podéis respondido... recordar las preguntas que teníais y que no hayamos ido viendo, son bienvenidas. De todos modos, también me gustaría volver un poco al Líbano. Sí, vamos a volver un poco, que si no se nos va. No sé si quieres que haga un pequeño repaso de las novedades y ahora, ¿vale? Sí. Vamos, bueno, pues si no... como os comenté, hasta el mes de enero que se habían dado esos miles de ataques, creo que dije más de 3.000, ¿no? Sobre territorio libanés en infraestructura de Hezbollah, y Hezbollah había dado hasta 500 ataques. Se habían dado ataques sobre el sur del río Litani, matando a jefes importantes o a figuras, rangos importantes de Hezbollah, y también en Beirut, ¿no? Bueno, pues esa respuesta llegó el día 8 y 9 de febrero, 8 y 9, sobre bases militares israelíes en el norte, ¿no? No solo esos 2 días, pero fueron los días más intensos, o unos días con una gravedad bueno, pues relevante, vamos a señalarlo. Entonces salieron de nuevo, otra vez, como ya hemos comentado mil veces, ¿no? Pues
líderes israelíes, principalmente Yoav Galán, que es el más claro de todos, ¿no? El ministro de Defensa, señalando que ellos, bueno, pues tienen pensada dar una respuesta y que la respuesta llegará porque ya prácticamente es una guerra. Salió también el jefe de la defensa de la fuerza, bueno, se llama así, ¿no? Fuerza Aérea Israelí, y la Fuerza Aérea señalaba que es que ya tienen docenas de aviones operando en el sur del Líbano. No tienen ningún problema en reconocer que ya tienen docenas de aviones en esa zona del espacio aéreo libanés y que esto solo es una parte de sus capacidades, pero que en el momento en el que se dé esa orden que se ha estado retrasando tanto en el gabinete, que de verdad que el gabinete de Israel hay artículos enteros desgranando las disputas por todo. Pues la intención, según el jefe de la Fuerza Aérea, es que se conviertan en cientos de aviones y se dé un ataque masivo. Porque una de las cosas que temen, y por eso ocurrió cuando vinimos por esa falsa alarma que hubo, ¿no? De las alertas antiaéreas que se dan siempre en Israel, que están muy bien localizadas, cuando se dio ese ataque, esa alerta masiva en el norte de Israel, se temió que Hezbollah había lanzado ya el ataque grande a la respuesta por lo de Gaza. Nunca fue un ataque tan grande, pero lo que se espera es que lleguen mucho más lejos que a los asentamientos, bueno, localidades en el norte de Israel frente a la franja, a la frontera con Líbano. Porque si se penetra tan lejos, no son solo ataques en la frontera, estamos hablando de ciudades estratégicas como Haifa y estamos hablando de esas bases militares. Si ocurre esto, veríamos ataques aéreos masivos, probablemente con misiles desde ataques aéreos desde Israel a Líbano o ataques con misiles desde Hezbollah, desde las posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano hacia Israel. Y después de estas declaraciones se dieron ataques masivos en respuesta a esos ataques sobre las bases en el norte de Israel desde Israel hacia Líbano el día 10 de febrero. Hezbollah siguió respondiendo, se empezaron a dar ataques de nuevo en Siria, ya no solo vinculados con posiciones Estados Unidos eje de resistencia, sino que ya venía habiendo desde antes y se intensificaron los ataques de Israel contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní, ya que estos estarían ayudando a coordinar el apoyo del eje y de Hezbollah en el ataque contra Israel. Y esto ya no llevó solo el ataque sobre Homs, que os comentamos aquí la semana pasada con Pablo del Pozo, nuestro compañero que estaba siguiendo la situación en Siria, sino también sobre Damasco. Y después de que mataran a 3 altos rangos de la Guardia Revolucionaria iraní, se dieron nuevos ataques aéreos de Israel sobre una localidad que ya no estaba tan cerca del frente, bueno, de la frontera, ni estamos hablando tampoco de Beirut, pero estaba a 60 kilómetros de la frontera. Mataron a 3 personas en la localidad de Hadra y desde entonces la situación ha seguido escalando porque Líbano, bueno, entiendo que Hezbollah, pero en aquel momento no se dio una reivindicación del ataque, todavía no se sabía quién había sido, también atacó otra vez una base militar israelí del cuartel general del Comando Norte, matando a otro soldado israelí e hiriendo a 8. Esto pues coincidió con un ataque mucho más profundo como había hecho también Israel, no solo en la frontera, sino a 15 kilómetros dentro de Israel. Había habido unos ataques en respuesta de Israel importantes que mataron a varios pesos, ¿no?, de Hezbollah. Por ejemplo, el día 12 de febrero se mató al Rasul, a la Huilla, y al día siguiente Nasrallah, ese líder de Hezbollah que siempre decimos que hace discursos muy grandilocuentes, que luego no realmente son tan importantes, hizo un discurso en el cual rechazó la mediación occidental. Y ahí ya se acababa un poco la posibilidad de que estos ataques parasen. Si decía que los días 8 y 9 Hezbollah atacó, los días 10 a 12 Israel atacó de manera importante. Y en medio, como el día 14, porque esto ha sido ayer, hoy es día 15 para los que lo veáis en diferido, volvió a atacar una fuerza libanesa que no creo que todavía no lo han reconocido, pero supongo que será Hezbollah, porque Nasrallah acababa de hacer ese comunicado el día anterior rechazando la mediación occidental y dijo literalmente que los occidentales no son mediadores válidos, quieren que se le dé a Israel esas garantías de seguridad, que los colonos puedan regresar al norte del país, bueno, lo llaman colonos, pero se refiere a la población civil, en este caso, no se refiere a los colonos de Cisjordania.
porque esa población civil del norte de Israel se tuvo que marchar debido a esta escalada de ataques. Y si vuelven ahí, que es por lo que Yoav Galán dice que hace falta una invasión para aumentar la zona de amortiguación en el sur del Líbano, expulsar a Hezbollah del sur del río Litani y eliminar su amenaza sobre el norte de Israel, claro, ahí tendrían esas garantías de seguridad, pero Líbano y Hezbollah no ganarían ningún tipo de garantía concediendo esto a Israel, como piden los occidentales, ya que Israel nunca se ha comprometido con Hezbollah a abandonar los territorios ocupados. Y yo aquí entiendo que no se refiere solo al territorio libanés que tiene ocupado, que se trata de las granjas de Sheba, están ocupadas a día de hoy por Israel, sino también al territorio palestino, ya que están todo el rato vinculándolo con la Franja de Gaza y en menor medida Cisjordania, pero sobre todo la Franja de Gaza. Y nada, de nuevo, por terminar, pues ha habido nuevos ataques, como dije, el día 14 contra Líbano, que se han dado ataques que han matado a 3 civiles, a un combatiente de Hezbollah, han advertido de que van a hacer más ataques, y mientras tenemos a uno de los más radicales, como es en este caso Itamar Ben-Gvir, diciendo que esto ya es una guerra, que hay que abandonar el concepto, ¿no?, en el norte de cualquier tipo de operación. Yo creo que se refería a operación quirúrgica o de represalias, ¿no?, de ataques de unos contra otros, que esto va a ser un conflicto, una guerra. Por lo tanto, de nuevo vemos a esos sectores más belicistas vinculados en este caso a Cisjordania, animando a que se dé una invasión del Líbano, y por otro lado los sectores un poco más cercanos al gabinete de guerra. Recordemos que Itamar Ben-Gvir no está en el gabinete de guerra, sino en el de seguridad, también animando a esto. Es decir, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí, el ejército israelí, señalando que, igual que el ministro de Defensa, si esto no acaba en una guerra, no va a acabar de ninguna otra manera que implique un compromiso con Hezbollah, entiendo. Entonces, si no va a haber ningún compromiso, prácticamente están diciendo que ahora mismo se están preparando, están haciendo todas las cosas que necesitan para lanzar una guerra sobre el Líbano. Y esto ya lo dicen todos, ya terminó. Esto ya era todo lo que tenía que contar, y por lo que hemos hecho el programa hablando de Líbano, porque había que contextualizar lo que ha pasado hasta ahora, pero es que en el mes de febrero se han dado esos ataques más importantes por parte de Hezbollah la primera semana y por parte de Israel la segunda semana. Y estas declaraciones diciendo que esto ya es una guerra, que va a ser una guerra o que va a haber una invasión o una operación. Vale, vamos con alguna última cuestión, Alex, si te parece, antes de pasar a la cuestión de Indonesia. Claro. Que tenemos ya a Alex ahí en sala de espera, pero bueno, todavía hay cuestiones que tocar, ¿no? Ya algunas preguntas ya han quedado atrás, lo lamento mucho. Si las volvéis a poner, igual conseguimos pasarlas. De todas formas, recordad que si hay alguna vez alguna pregunta particularmente, que tengáis un interés muy particular en que leamos o respondamos, con solamente 300 bits la destacáis. Tenemos por aquí, vamos a ver, que no se me pase alguna de las más recientes al menos. Mira, tenemos la pregunta de que Israel se puede convertir en un paria, que esa la has respondido ya. Y un poquito antes teníamos... Bueno, mira, nos pregunta Dab8 que cuál es el nivel, nos preguntaba, cuál es el nivel de autonomía, por así decirlo, de los colonos israelíes en relación al gobierno. Los colonos israelíes, autonomía con respecto al gobierno. Bueno, no es tanto que sean autónomos con respecto al gobierno, que lo son, porque están haciendo casi la guerra contra los palestinos por su cuenta. De hecho, los pogromos que se dan en Cisjordania los hacen los colonos, no los hace necesariamente el gobierno. El gobierno lo que hace es tolerarlos. Pero no tanto el gobierno como las fuerzas de seguridad y las fuerzas de ocupación, porque son distintas, ¿no?, en función de si están en zonas... bueno, en distintas zonas, ¿no? No voy a explicar ahora todas las zonas que hay en Cisjordania y en Israel. El caso es que, más que decir que los colonos son autónomos del gobierno, yo diría que el gobierno sea autónomo de los colonos, porque los colonos se han articulado en torno a figuras políticas muy relevantes, sobre todo los jaredíes, ultraortodoxos, partidos como Noam, partidos como Shas, partidos como Judaísmo Unido de la Torá, partidos como Poder Judío. No todos son del mismo corte, y no todos están vinculados con los colonos, pero sí que con las líneas más extremistas, y todos estos están en la coalición de gobierno. Entonces, en ese juego aritmético que digo que es la jaula de grillos del gabinete de gobierno israelí, hay un sector que es la influencia de los colonos. Y esa influencia busca que Israel apoye una línea de actuación
que defienda la expulsión de los palestinos de Cisjordania, el ocupar sus viviendas o el derribarlas, el desahuciar a los palestinos, porque se está haciendo en barrios enteros de Jerusalén, construir nuevos barrios, construir nuevos asentamientos de los colonos, ampliar las zonas y las infraestructuras que pueden usar los israelíes, bueno, los judíos, porque son en Cisjordania, es otro concepto, ¿no? Y que no pueden usar los palestinos. Entonces, toda esta línea política la impulsa un sector del electorado que son los colonos, evidentemente, está muy vinculado. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna más? Y ya damos paso a Alex, si te parece. Dice Josechu si se conocen las bajas del ejército israelí y nos pregunta Mick, que esta era una de las que había quedado antes, me acuerdo, que cómo sale la información de la franja de Gaza. Perdón, las fuentes de... Decía Josechu que si ya se saben las bajas del ejército israelí en la guerra, y Mick nos preguntaba que cómo sale la información de la franja de Gaza con el bloqueo informativo y de internet que hay. Y también Javi Bosch nos preguntaba si vemos algún posible reemplazo para Mahmoud Abbas que consiga recuperar la confianza de los palestinos en la Autoridad Nacional Palestina. Vale, a ver, son muchas cositas. Las bajas del ejército israelí las desconozco ahora mismo. Sé que las hemos publicado en Twitter, entonces seguro que en nuestro hilo podéis ver cifras que seguramente estén desactualizadas porque no es lo mismo las que da Gaza que las que da Tel Aviv. Es decir, Tel Aviv no quiere que se sepan todas las bajas que tienen, pero aún así se ha ofrecido datos notablemente fiables. Me sorprende, pero sí. Parece ser que se pueden conocer más o menos las bajas que ha tenido Israel. Sobre todo porque hay prensa algo crítica con el gobierno, sobre todo centrada en los sectores liberales de Tel Aviv. Pero bueno, se puede conocer esa información en Israel. El caso es que la información que sale de la Franja de Gaza, como nos pregunta Mick Paer, la información de lo que está ocurriendo en el momento es que está lleno, ¿no?, de periodistas. Hay muchísimo interés de todos los puntos del mundo. Puedes cortar internet si quieres, que hoy en día hay muchos mecanismos. No solo está el Starlink y otras formas, sino que no sé si funcionará allí, la verdad, pero bueno, quiero decir que yo he estado en muchos países donde se ha cortado el acceso. Cuando estuve en Ucrania, por ejemplo, había zonas donde no hay conexión y hay mucho debate, ¿no?, sobre si se puede utilizar Starlink desde el lado ruso, desde el lado ucraniano, No, estas cositas hoy en día se pueden gestionar. Y no es lo mismo que corten el internet en Etiopía, que no hay periodistas prácticamente, a que lo hagamos en Gaza. Y además, las cifras que da el Ministerio de Salud, de Sanidad de Gaza, son fiables, porque lo dice Israel también. O sea, Israel las utiliza internamente, esas cifras de bajas que da los hospitales, a pesar de que ahora son más complicadas sacar esa información de la Franja de Gaza. Esas cifras las ha dado Israel por buenas internamente. No lo reconocen, dicen que son cifras de Hamás directamente, pero luego las utilizan, ¿no? Entonces, esto le da mucho bombo la prensa israelí, la prensa árabe. Al Jazeera, por ejemplo, tiene un interés enorme en cubrir esta situación por el apoyo que da Qatar a Hamás. Por lo tanto, es que no puede tener más presencia mediática, que yo no digo que sea suficiente, pero yo digo que interesa por lo menos que se cuenten estas cifras. Y yo iba a decir otra cosa sobre el tema, pero se me fue. Bueno, si me viene algo más, luego lo cuento. Lo del reemplazo de Mahmoud Abbas para recuperar la confianza de los palestinos. A ver, reemplazo tiene que haber, porque el hombre está muy mayor. Eso es evidente que se va a dar un reemplazo, y porque llevan décadas intentando hacer el reemplazo electoralmente. Ahora, que no lo puedan hacer electoralmente, es impensable en el momento en el que desde Israel se ha promocionado también que haya una división entre Cisjordania y Gaza. No se quiere que haya unas elecciones conjuntas, se ha boicoteado. También a Fatah le ha dejado de interesar que jamás pueda estar en esa igualdad de condiciones para presentarse a las elecciones, y por lo tanto un relevo, una transición electoral se antoja muy complicada. Pero se pueden organizar otros relevos. Aquí es donde entra, y no voy a ponerme a hablar de eso porque no acabo, el debate del día después de la Franja de Gaza. Ahora, estos días, se ha negociado qué va a pasar con la Franja de Gaza, porque o hay ocupación permanente, o hay una nueva autoridad, o qué hacen. O se marchan y que jamás lo controle. Y en eso
Israel se niega a que la autoridad palestina, la Autoridad Nacional Palestina, pueda tener un control sobre Gaza. O se crea otra autoridad, o se crea una influencia de otro grupo proárabe, o se verá. Pero parece muy complicado que mientras exista Hamás, la Autoridad Nacional Palestina tenga legitimidad en todo el territorio palestino, y que mientras Israel se niegue a cumplir los acuerdos de Oslo, que la Autoridad Nacional Palestina pueda renovarse con unas elecciones en las que tenga influencia en Gaza. Parece que este conflicto está abocado a seguir profundizándose. Lo explicaba antes por Líbano, lo explicaba antes por Israel y lo explico ahora por Cisjordania y Gaza.